Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenos días o buenas noches. Sean ustedes siempre bienvenidos a una emisión más de Anime al Diván, este podcast de Tadaima en el que ya lo saben ustedes, acá Fruit Chicken de este lado del micrófono, platica con ustedes lo que estamos viendo, lo que nos parece interesante, lo que de alguna manera llama la atención. Y bueno, pues en esta ocasión quiero dedicar el episodio, al menos parcialmente, a una serie que también estoy siguiendo, que me parece entretenida, pero tengo que decirles que no siempre encuentro como algunas cosas de las que discutir sobre ella, porque creo que redunda un poco como a menudo en los mismos temas, más o menos. Esto y bueno, no sé, o sea, no es de mis grandes favoritas ciertamente, pero no puedo negar que la sigo y me la paso más o menos bien cuando la estoy viendo. Y pues estoy hablando claramente de Windbreaker, que ya estamos en su segunda temporada en esta primavera, digamos, y que pues con ello ha introducido a algunos nuevos personajes, entre ellos el llamativo personaje de Tsubaki, que pues ciertamente causó algo de revuelo, algo de movimiento en las redes sociales que están al tanto de las cuestiones del anime y demás. Y pues vamos a platicar un poquito sobre este personaje porque creo que parece interesante en principio y pues ciertamente, como a menudo sucede en este podcast, nos da algunos motivos de los que hablar. Pero pues como siempre, primero lo primero, vamos a dar un breve resumen o una breve sinopsis de esta serie por si alguien está escuchando este podcast y no la está siguiendo, pues mínimo se entere más o menos de qué va este cuento. Windbreaker es una historia que gira sobre todo en torno al personaje de Haruka Sakura. No es del que vamos a hablar hoy principalmente, pero vamos a mencionarlo, sí. Que es un chico que, pues dadas sus condiciones personales y en cierto modo su aspecto, cosa en la que no entraremos mucho hoy, pues siempre se ha sentido con la necesidad de estar a la defensiva, de ser un chico pues un tanto como busca pleitos, un tanto violento ciertamente, que no sabe conducirse digamos como en sociedad y por lo mismo pues ha sido pues sí rechazado, expulsado hasta cierto punto de su círculo familiar, pues de perder a sus padres y demás, pues obviamente su situación ya de por sí era precaria y bueno, pues dada su conducta y su actitud, pues lo hace todavía más difícil. Así que pues él entrando a la preparatoria busca un lugar en el que pueda encajar a su manera y decide ir a la preparatoria Furin, que bueno, pues es una preparatoria famosa por estar dominada por una pandilla, básicamente, y que bueno, pues él, Sakura piensa que ese es el lugar en el que pertenece, no como una manera de buscar una cierta integración, sino su principal intención original es que a través de la fuerza, a través de su habilidad para pelear, abrirse paso dentro de esta pandilla con fama de fuerza, digamos, y llegar hasta el tope. Y bueno, pues curiosamente lo que se encuentra una vez que se integra a esta escuela y que de alguna manera pues automáticamente pareciera que se une a esta pandilla, pues es que no es lo que él originalmente pensaba, ¿no? Sino que esta pandilla aparentemente pasó por un proceso de transformación de cuando él escuchó hablar sobre ellos al momento en el que entra efectivamente en contacto con ellos, y ahora se ha convertido en una especie de grupo autodefensa. Bajo las órdenes de su capitán Hajime Umemiya, la pandilla, pues sí, eso, ha tomado pues digamos como que la manta de los héroes y se ha convertido en un equipo que defiende el barrio, la zona básicamente, en la que se encuentra la escuela. De tal manera que se ha ido configurando una especie de relación sumamente amistosa entre la pandilla misma y el barrio, pues, ¿no? La gente ordinaria del barrio, ¿no?
que sabe que cuando hay algún tipo de peligro, alguna otra pandilla, por ejemplo, que entra dentro de su territorio con intenciones de destruir, vandalizar, robar o agredir a la gente, pues saben que los miembros de la pandilla, de la pandilla de la preparatoria Furin, pues estarán siempre dispuestos a defender a la gente del pueblo, a defender sus negocios, a defender sus pequeños intereses, por así decirlo. Con lo que, pues sí, efectivamente se ha convertido en en un grupo de autodefensa, básicamente, ¿no? Y bueno, pues para sorpresa de Haruka, pues no es un sitio en el que las cosas se consigan siempre básicamente a golpes, ¿no? Sino que al contrario, pareciera como que es una pandilla que está pues muy acostumbrada en buena medida a resolver las cosas de otras maneras, por lo menos en cuanto a sus problemas internos, ¿no? Es una pandilla pues que enarbola entre muchas otras cosas pues la amistad, la camaradería, la confianza mutua, que por supuesto cuando hay peleas, porque pues las hay con otras pandillas de los alrededores y demás, estos valores son muy muy importantes, ¿no? Porque una pelea entre pandillas no es un pleito entre una sola persona y otra, ¿no? Sino más bien entre distintos equipos. Y bueno, uso esta palabra a propósito porque en japonés es común que para referirse a estas pandillas utilicen la palabra chim, una una palabra tomada del inglés, prestada del inglés, y que pues básicamente es exactamente eso, ¿no? Como team. Y bueno, pues es verdad que pues esta pandilla, la Bofurin, como se le conoce en este caso, pues no responde en principio a las expectativas de Haruka, ¿no? Pero bueno, pues una vez incluido en esto, una vez integrado de alguna manera en esta cuestión, él poco a poco va aprendiendo que pues que más que unirse a una pandilla para llegar a la cima a punta de golpes como él originalmente pensaba, ha ido consiguiendo pues por un lado cosas que no esperaba, amigos por un lado, un objetivo un poquito más pues un poquito más complejo, con algunos elementos adicionales a los que ya tenía originalmente, pero sobre todo pues un grupo de personas que no lo juzga de entrada o que no lo prejuzga de entrada, sino que al principio incluso hasta lo aceptan, ¿no? En principio, y él tiene que ir aprendiendo a lidiar con emociones nuevas, completamente nuevas para él, ¿no? Como el cuidarse los unos por los otros, la amistad que ya decíamos, en fin, esta clase de cosas que nacen un poquito con la camaradería y que, bueno, pues para él son exactamente nuevas porque él estaba acostumbrado a competir por todo, ¿no? A pelear por todo, a enfrentarse básicamente a todos y obtener respeto a través de la supremacía. Y bueno, en este caso, pues el respeto se consigue de una manera muy distinta. Se consigue prácticamente simplemente por existir. Y pues de ahí va un poquito parte de las experiencias de Haruka, el de ir conociendo a distintos miembros de esta pandilla, y en esta temporada pues pareciera que nos vamos a enfocar en buena medida en el personaje de Tsubaki, que es pues que es un chico travesti, por lo menos. No sé si podríamos llegar a considerarlo transexual como tal, pero bueno, para no meternos demasiado en ese tipo de definiciones que pueden ser confusas e incluso molestas para algunas personas, vamos a hablar de él como, pues esto, ¿no? Como una persona, que es lo que de alguna manera le define, lo que hace que llame tanto la atención y pues qué implicaciones más o menos puede llegar a tener. Conocemos a Tsubaki en el contexto en el que ya han pasado las que podríamos considerar las dos primeras crisis a las que se tiene que enfrentar Haruka como parte de la Bofurin, de la pandilla Bofurin. Ya ha enfrentado dos peleas con distintas pandillas y pues eso lo ha llevado primero a forjar y luego a fortalecer sus propios lazos con la gente que le es más cercana en principio, ¿no? Pero en realidad
pues la pandilla parece que tiene, pues, además muchos más miembros, muchos más ramas y seguramente muchos más problemas que aquellos que a los que se ha enfrentado Haruka en principio, ¿no? Total que pues en algún punto después de todas estas primeras crisis, digamos, Sakura y compañía entran en contacto con este grupo más grande, ¿no? Con el resto, digamos, como de la pandilla de Bofurin. Y entre ellos está uno de los 4 líderes, digamos, de estas pandillas, las pandillas bueno, que en otros momentos eran como de motociclistas y que se conocen en japonés como Bosozoku. Tienen una estructura que recuerda un poco como la estructura militar, con un general, un capitán, algún título como de ese estilo, y que luego pues tienen una estructura que a partir de ahí se va desprendiendo en distintos grupos comandados por sus respectivos subcapitanes, vamos a ponerlo así, y luego dividido en otras pequeñas divisiones. Esto más o menos lo aprendimos también si vieron ustedes Tokyo Revengers, por ejemplo, ¿no? Otra serie reciente que también ha rescatado la imagen de los pandilleros y la ha puesto otra vez pues en el centro de sus historias y del entretenimiento en este caso, ¿no? Bueno, la Bofurin funciona de una manera muy semejante, y como varias de estas pandillas reales, tomaba pues elementos propios de la religión, en este caso, bueno, en este caso del budismo, pues, para construir de alguna manera su estructura, sus nombres, ¿no? En este caso, debajo del capitán o del general Umemiya, quien es el líder absoluto de Bofurin, están los que están denominados como los 4 reyes celestiales, que este es uno de los títulos, les digo yo, extraídos de la tradición budista, digamos, ¿no? Y que en este caso uno de ellos es nada más y nada menos que Tsubaki, que pues como les decía, pues es un chico que llama la atención por su apariencia en principio, ¿no? Es también interesante, fíjense que ahora que lo pienso no me fijé mucho, y es un error que yo cometo muy a menudo cuando estoy escuchando una serie, o obviamente viendo los diálogos y escuchando una serie, en fijarme qué tipo de pronombres y qué tipo de cosas usan, pues, ¿no? De tal manera que no siempre me fijo mucho en eso, pues, y es un error mío, por supuesto. Pero decía yo, bueno, pues Tsubaki tiene un aspecto muy femenino, pues, ¿no? Pero toda la escuela Bofurin es una escuela masculina, pues no acepta, en teoría, a chicas. Entonces, pues de alguna manera ahí pues llama mucho la atención el aspecto de Tsubaki, porque es absolutamente femenino en muchos sentidos, ¿no? Y bueno, sí, todos los demás de hecho se refieren a este personaje como Tsubaki-chan, que no es estrictamente, o no es únicamente el chan, digamos. No es un honorífico que únicamente pueda aplicarse a mujeres, ¿no? También se puede aplicar a niños, por ejemplo, a niños varones. Pero sí, cuando estamos pensando ya en personas un tanto mayores, ya es más raro, quizá, que se le aplique a varones, pues en ese sentido. Con lo cual, pues tal vez hay una implicación de que, me voy a fijar más, pero por lo pronto hay una implicación de que a este personaje se le trata en términos femeninos, ¿no? Que, bueno, pues digo, en japonés como tal, aunque hay algunos pronombres y algunos usos del lenguaje que hacen indicaciones hacia el género, en realidad podríamos decir que no siempre funcionan de esa manera inequívocamente, pues, ¿no? O sea, pueden ser usados en distintos contextos y con distintas formas, sin que esto necesariamente haga alusión a nada, pues no es tan claro como sí lo es en español, por ejemplo, ¿no? Donde esto se puede volver un tema pues un poquito como complicado, pero al mismo tiempo muy, muy claro en cuanto a sus intenciones, pues, ¿no? En japonés no necesariamente es así, pero creo que en este caso tal vez yo cometo el error de no verlo de esa manera, a pesar de que sí se está pues haciendo una clara alusión a que Tsubaki no funciona en términos de género, al menos no funciona de la misma manera que los demás. Y eso es pues evidente, ¿no? Desde su aspecto, ¿no? Que ya decía yo que su aspecto es bastante femenino,
su propio uniforme, que es pues sí, una adaptación, digamos, ¿no? Del uniforme normal, del uniforme habitual de los Bofurin, que todos traen más o menos el mismo. Digo más o menos porque en realidad todos tienen, o sobre todo los personajes principales usan algunas variaciones de lo mismo. Pero bueno, en el caso de Tsubaki, pues es abiertamente femenino, ¿no? Usa una falda corta, zapatos de tacón alto, su abrigo, digamos, pues es más largo, ¿no? Es parecido un poquito como en longitud al que usa Umemiya, pero bueno, pues tiene de alguna manera sí características que lo hacen llamativo en ese sentido, pues, ¿no? En vez de usar, pues, no sé, como corbata o no usar nada, usa un moño, ¿no? Un moño más parecido al de los uniformes femeninos de otras escuelas, en fin. Básicamente sí, toda su apariencia y obviamente el uso de maquillaje, que también es bastante significativo, pues da cuenta de que Tsubaki se identifica mucho mejor con, pues con cosas que serían más representativas, digámoslo así, del género femenino. Pero bueno, aquí parte de su historia es interesante, ¿no? Porque hemos conocido apenas un poquito de ello a partir de los episodios en los que ya ha salido. Hay un primer episodio en el que Tsubaki se acerca a Haruka y lo lleva, ¿no? Pues en una misión especial, ¿no? Y esta misión básicamente es ir a hacerle unas visitas a un anciano de la comunidad, un viudo, que pues parece estar algo deprimido, pues, ¿no? Y bueno, pues resulta que Tsubaki tiene una historia con este anciano y con su difunta esposa, pues, que fueron las primeras personas que le aceptaron tal cual era en este sentido, ¿no? Es interesante todo este acercamiento, les voy a platicar rápidamente, ¿no? Tsubaki, pues obviamente como un niño en primaria, por ejemplo, pues ya tenía esta intención, este acercamiento, digamos, a las cosas consideradas como femeninas, es decir, el maquillaje, la moda, esta clase de cosas, ¿no? Pero no podía, o sentía que no podía expresarlo abiertamente, porque pues a los niños no les gustaba nada de esto, ¿no? A los demás niños incluso se burlaban de eso, ¿no? Se burlaban de las niñas, a quienes efectivamente sí les gustaba, y ellos pues preferían siempre otras cosas, ¿no? Boys will be boys, como dicen muchas veces los gringos para minimizar esta clase de conductas. Y bueno, pues esto, lo interesante es que a Tsubaki le hace sentir que pues para encajar con los de su género, vamos a ponerlo así, pues tiene que rechazar e ignorar e incluso sumarse un poquito como a las burlas, cuando secretamente esta clase de cosas le interesan mucho, ¿no? Le atraen mucho. Y bueno, de alguna manera conoce, pues por azar un poquito a esta pareja. Y bueno, pues en la interacción que tiene con esta pareja de ancianos, en los cuales pues ellos además siempre visten muy bien, ¿no? Son una pareja muy curiosa, ¿no? Porque a pesar de su edad, que ya es algo avanzada, pues cuando se les ve en la calle, pues suelen ir a juego, ¿no? Suelen vestir un poco como a juego, con ropa muy muy linda. El señor, por ejemplo, ¿no? Usa colores de pronto como que serían abiertamente femeninos, como el rosa, vamos a ponerlo así, pero pues va en conjunto con su esposa, ¿no? Entonces pues la ropa que utiliza es muy linda, muy, muy bien cuidada, muy, muy bien escogida, pues, ¿no? Que estando solo a lo mejor podría considerarse como algo muy femenino, pero como está con su pareja, pues pareciera como que eso de alguna manera diluye esa percepción. Pero bueno, el caso es que pues de alguna manera Tsubaki queda pues fascinado o fascinada, digamos, quizá por esta pareja, ¿no? Y ellos se dan cuenta, ¿no? Se dan cuenta de que hay cierto interés de Tsubaki en estas cosas, y son quienes le invitan pues a experimentar con ello, ¿no? Son quienes le invitan a usar por primera vez un labial, a usar pues no sé, esmalte de uñas, a usar alguna peluca quizá, ¿no? Que le ponga, que le muestre el pelo de una manera distinta, un sombrero, yo qué sé, ¿no? A usar esta clase de cosas que puedan llamarle la atención, de tal manera que pues es las primeras personas con quienes se siente pues en confianza,
aceptada como es, y con quien no tiene que ocultar las cosas que efectivamente le gustan. ¿Mm? Y bueno, pues ahí hay un tema pues interesante de fondo, porque cuando yo veía estas escenas pensaba que otra vez, y eso es un tema que de pronto es recurrente, que siempre está como subyaciendo en la narrativa de muchas series de anime, de muchas historias, el tema de lo público y lo privado vuelve a aparecer, ¿no? Y pues es un tema que de alguna manera aparece frecuentemente, no solo ahí, evidentemente, no solo en el anime, sino en muchas formas, porque pues pareciera que es algo que está muy arraigado y muy consciente dentro de la sociedad japonesa y de su autopercepción. Incluso hay por ahí un concepto que a lo mejor si ustedes revisan o leen algún texto de estos que hablan sobre la cultura japonesa, cómo es la gente, cómo es la sociedad japonesa, seguramente encontrarán pues repetido este concepto de omoteura, ¿no? Como la superficie y lo que está en el fondo, lo que está detrás. Esto, y que, bueno, pues en teoría da cuenta un poquito como de eso, ¿no? De que ante la sociedad y ante pues sí, la gente en general, se suele dar un rostro que es bien cuidado, que corresponde con las expectativas y que en términos generales se amolda muy bien a la vida en sociedad, y un detrás que si bien no tiene que ser necesariamente contrario ni sombrío ni ninguna de estas cosas, simplemente se acerca más a algo genuino, a algo propio, a algo más individual, por así decirlo, ¿no? Como dos caras de una misma moneda, por así decirlo, ¿no? Pero bueno, esta idea que les digo que aparece frecuentemente por ahí y que de alguna manera subyace en esta cuestión de autopercepción de la sociedad japonesa que se ha repetido por muchísimo tiempo, pues es también pues un tema recurrente en al menos en parte de muchas de estas historias. De hecho, regresando un poquito como a Haruka, él justamente es un personaje que esta parte del rostro superficial que tiene que dar al resto de la gente, pues es algo en lo que fracasa abiertamente, ¿no? En principio. Desde su aspecto físico, que decíamos, pues es algo sobre lo que no tiene control, ¿no? La parte de su pelo que es blanca, el ojo que es de un color distinto al otro, en fin, como estas características naturales que tiene, pues que hacen que de entrada sea raro y por lo que tenga que ser un poquito como rechazado, precisamente por no encajar, pero además pues su conducta disruptiva de la que ya hemos hablado. Bueno, pues en el caso de Tsubaki pues es un poco lo mismo, ¿no? O sea, en su caso, el gusto por el maquillaje, por la moda, por las cosas lindas, femeninas, digamos en ese sentido, pues contradice lo que se supone que, entre comillas, debería de ser, ¿no? Y bueno, pues aquí el debate es un poco como el debate de siempre, ¿no? ¿Qué es lo que verdaderamente representa una cultura y hasta dónde pues esto funciona de una manera homogénea como tal, ¿no? Decía yo que esto me hace pensar siempre un poquito como en todo lo que siempre se dice sobre la cultura japonesa en redes y demás, ¿no? El otro día, por ejemplo, vi que Kika compartió en sus redes, por ejemplo, algo sobre de que, no entré mucho en detalle, pues, ¿no? Pero algo sobre de que, pues, los japoneses, el gobierno japonés en principio, no estaba muy pues, no veía con muy buenos ojos, pues, modificar las leyes para facilitar la migración de personas extranjeras hacia Japón. Pues no lo veía con buenos ojos, pues en principio, ¿no? Y bueno, obviamente, pues ustedes saben cómo es internet. Ahí se desarrolló pues algunas conversaciones, algunos comentarios en torno a esta cuestión, algunos de los cuales pues señalan el tema del turismo, sobre que es un problema que en Japón cada vez se está volviendo más significativo en algunas partes, en algunas ciudades en especial. Tokio y Kioto son el ejemplo mucho más claro, por supuesto, donde pues los turistas, aparte de ya ser muchos y por lo tanto ser
pues, disruptivos simplemente por estar ahí, pues también exhiben conductas que evidentemente pues son ya pues claramente antisociales, ¿no? En los cuales pues no respetan pues lugares religiosos o lugares históricos, no respetan a la misma gente de alguna forma, ¿no? Que no necesariamente, o sea, llega un punto en el que los turistas exotizan tanto a Japón en cierta medida que pues su abordaje de Japón es un poquito como si fueran a un zoológico, ¿no? A tomar fotografías de prácticamente todo lo que se les ocurra, y a intervenir como si fuera una especie de parque de diversiones, ¿no? Que de alguna manera pues es una postura completamente equivocada. Yo decía que pues en realidad el gobierno de Japón nunca ha sido muy abierto a la idea de la migración. No que no lo acepten, o sea, porque pues vamos, ¿no? Hay miles de migrantes de distintos países que se han establecido en Japón por distintas razones, por estudio, por trabajo, por matrimonio, por afinidad incluso, que puede ser uno de los primeros pasos y después a partir de ahí pues ya ir construyendo como toda una vida, en fin, o sea, migrantes hay. La cosa es que pues obviamente no es la migración legal no es tan sencilla como a lo mejor sí puede llegar a ser en otros lugares, que es algo que de lo cual yo también tengo mis dudas en realidad, ¿eh? Yo creo que muchos países no son realmente tan abiertos a que la migración en general llegue y se establezca, ¿no? Porque pues esto plantea problemas que no son necesariamente de fácil solución y que pues obviamente muchos gobiernos preferirían, de ser posible, ahorrárselos simple y llanamente pues por el recurso y trabajo que representa, ¿no? La llegada de migrantes, por ejemplo. Pero en Japón además hay una perspectiva adicional, y esta es que la sociedad y el gobierno en sí se autoperciben y buscan cierta homogeneización de esta sociedad. Y digo que hay como una autopercepción de homogeneidad porque obviamente pues quienes se dedican a estudiar de manera seria a la sociedad japonesa pues han observado, señalado por décadas ya que la sociedad japonesa en sí no es tan homogénea como se nos presenta, sobre todo en estos temas como idealizados. No es tan homogénea como se nos presenta, y obviamente pues esto va produciendo, como todas las sociedades a final de cuentas, pues cambios que van teniendo cada vez mayores efectos en términos generales. O sea, y esto es muy interesante, pues, ¿no? Porque una de las razones por las cuales se piensa de manera superficial que los japoneses son una sociedad superior a muchas otras es precisamente por esta homogeneidad que se les atribuye, ¿no? Y es una homogeneidad que incluye distintas características, ¿no? Como la obediencia, como el respeto por las autoridades, por las leyes, como una estructura demasiado rígida quizá, pero que se traduce en una conducta sumamente metódica, el estudio, ¿no? Que es muy, vamos, ¿no? Que es un valor al que se le atribuyen un montón de cosas, el orden, la limpieza, en fin, incluso el minimalismo, ¿no? De alguna manera, ¿no? Que hay como muy de la mano. Pero bueno, pues en realidad esto no solo es una versión idealizada y superficial, digamos, de la sociedad japonesa, sino que en realidad pues contradice un montón de elementos que existen por ahí si uno se mete más en esto, ¿no? O sea, si la sociedad japonesa fuera como dicen que es decir, toda cuadrada, toda seria, toda limpia, toda pulcra, toda legal, toda no sé qué, pues un montón de cosas no se verían ni siquiera retratadas en la ficción, porque vamos, una sociedad que fuera así como es descrita, creo yo que literariamente o narrativamente sería una sociedad sumamente aburrida, si me lo permiten, porque ¿de qué hablaría una sociedad? ¿De qué historias contaría una sociedad que está atravesada por un orden tan estricto, prácticamente tan robótico, ¿no? Como muchas veces se imagina? Pues obviamente no es el caso, ¿no? Y tan no es el caso que estas
pues, discrepancias, disrupciones, digamos, ¿no? Son buen material para los cuentos, ¿no? Para las historias. ¿Cuántas veces no hemos visto historias de yakuzas, por ejemplo? Incluso de yakuzas reformados como Sakamoto Days, ¿no? O cuántas veces no hemos visto ya historias de pandilleros, que pues por lo menos ahora en este podcast hemos citado dos, ¿no? Windbreaker por un lado, Tokyo Revengers por el otro. Si nos vamos un poquito más atrás, encontraríamos a Great Teacher Onizuka, por ejemplo, ¿no? Que también tiene esta representación muy arraigada como parte de su historia. Y bueno, pues si nos vamos más atrás, o sea, más allá del siglo XX, más allá pues vamos a encontrar periodos sumamente turbulentos en la historia de Japón, donde esto del orden, la pulcritud, la limpieza y demás, pues realmente no es algo que forme parte de su cultura ni de su historia desde eras milenarias, ni mucho menos que abarque a la sociedad en pleno, ¿no? En realidad, pues tiene etapas muy diversas y muy peculiares. Y pues les invito, pues, ¿no? A que conozcamos siempre un poquito más sobre eso, porque es interesante y nos permite tener una visión un poquito más amplia, creo yo, de cómo pues una sociedad en términos generales se va conformando y estratificando y guardando además esas diferencias. En fin, toda esta desviación, pues para decirles un poquito que estos individuos como Tsubaki, que representan algo que rompe un poquito como con lo que se espera de ellos, pues evidentemente también ahí existen, ¿no? En Japón y en cualquier otra sociedad existen. Y muchas veces, pues parte de lo interesante es que en algunos lugares se encuentran y en algunas circunstancias se encuentran quienes les acepten precisamente así como son, ¿no? Eso es lo que le pasa a Tsubaki en principio, ¿no? Tsubaki, al conocer a esta pareja, se dan cuenta de manera más o menos espontánea cuáles son los verdaderos intereses de este chico que ha llegado a su casa. Pues no solo le reconocen, sino que lo alientan, ¿no? Y le dan explicaciones. Me parece muy interesante, ¿no? Que cuando él empieza a tener este momento de ansiedad en el cual ante la oferta, digamos, de usar un labial, se empieza a manifestar, pues vamos, ¿no? Toda la ansiedad acumulada de tener que ocultar sus intereses reales y demás. Pues ellos le contravienen un poquito, pues con información, ¿no? O sea, a final de cuentas es interesante que esta pareja que está interesada en la moda está interesada en un nivel que va más allá del simple gusto por la moda y del simple elegir atuendos porque les parezcan bonitos, ni mucho menos, sino que van incluso más allá de la historia, ¿no? Van al punto de decir, bueno, el maquillaje en sí, objetivamente hablando, no tiene nada que ver con el género, ¿no? El maquillaje se usa y se ha usado para distintas cosas. Los zapatos con tacones se usan y se han usado a lo largo de la historia y de las culturas con fines muy diferentes a los de marcar simple y llanamente ciertas características y cualidades de género. Es decir, lo que nos vestimos, lo que nos ponemos en el rostro, la manera en la que nos peinamos, decoloramos el pelo, pintamos de colores, nos pintamos las uñas o lo que sea, no significa necesariamente algo, ¿no? Puede significarlo todo, puede significar mucho y no necesariamente significa algo. Y entonces, pues, ¿qué tiene de malo si lo quieres usar o no lo quieres usar? ¿No? Al final del día, el significado tiene más que ver con el que le damos nosotros que con el que se nos tenga necesariamente que imponer, ¿no? Y bueno, esta es una visión ciertamente objetiva, histórica hasta cierto punto, un tanto parcial diría yo también, porque evidentemente si es un conflicto para Tsubaki en este punto, pues es porque la sociedad y el tiempo al que pertenece, que tiene poco que ver con esta gran historia en cierto modo, por así decirlo, desde el punto de vista de un niño al menos, ¿no? Pues evidentemente sigue siendo disruptivo, pero al menos encontrar a alguien que lo valide, alguien que lo acepte, etcétera, pues ya es un alivio por sí solo, ¿no? Y permite que de alguna manera esto
se adelante mucho más hacia otros derroteros, que en este caso pues es, como ya hemos visto en tiempo presente, Tsubaki se ha convertido en una persona que afirma lo que disfruta, lo que le gusta, que afirma ser la persona que es y que va encontrando paulatinamente pues un nicho al cual pertenecer, que en realidad pues es algo que hacemos todos, ¿no? O sea, cuando hablamos de sociedades, obviamente, sobre todo pensando en la rareza que es pensar en una sociedad de más de 100 millones de habitantes que sea homogénea, pues creo que si lo pensamos con tantito detenimiento, vamos a darnos cuenta que eso no simplemente no puede ser, ¿no? Las diferencias geográficas, de distancia y demás, pues van a ocasionar ciertas diferencias que van a ser significativas. Pero además, esto de ir configurando una identidad individual no necesariamente tiene que entrar en conflicto con una sociedad más grande, vamos, ¿no? O sea, simplemente exige de esta sociedad un cierto respeto por esas pequeñas diferencias que, si bien pueden ser extrañas para algunos, sobre todo encontrarse con eso de en principio, de hecho a Haruka le pasa, no necesariamente significan algo, y mucho menos necesariamente significan una amenaza, ¿no? Que ese es en parte el punto, ¿no? El punto de esta historia, el punto de este personaje ha sido precisamente ¿no? O sea, con Tsubaki creo que se subraya en este terreno del género, ¿no? O sea, Tsubaki puede ser todo lo femenina que quiera, ¿no? Y eso no significa que no pueda ser una persona fuerte, que no pueda defenderse o defender a los suyos, que no pueda ser una persona amable, que no pueda ser una persona sensible, que no pueda ser una persona, vamos, de muchas índoles diferentes, pues, ¿no? Y pues podríamos decir que hay un poco como que el error que se nos señala es ese, ¿no? El de pretender o pensar que algo tan simple como nuestra apariencia nos define, ¿no? Y bueno, pues con temas de apariencia de género y demás, pues es algo súper significativo, ¿no? Es algo que de alguna manera está ahorita en boca de mucha gente, muchas sociedades de todo el mundo están enfrentando en distintas medidas estas cuestiones. Esto pues obviamente ha llevado a que muchas personas pues simplemente aprendan a convivir con esto, y también ha llevado a otras a radicalizarse todavía más y a pensar y sentir que efectivamente estas cuestiones son una amenaza para su existencia misma, cosa que pues yo creo que tal vez sea un tanto exagerada, pero pues bueno, ahí está, ¿no? Y con Japón, que por algo lo traje a colación, esto tiene implicaciones todavía mayores, pues, ¿no? Porque la conversación de este lado del mundo, en Japón no sé cómo se esté percibiendo este personaje, ¿no? Yo la verdad es que no me meto mucho en ese lado, ¿no? Pero de este lado del mundo, sí me parece interesante y significativo porque esta idea de que Japón es un país de una sociedad homogénea, con una cultura muy con todas estas características que ya más o menos le mencioné, piensa precisamente que los extranjeros, los disidentes, los raros, los gays, los trans y demás, están corroyendo a esa sociedad desde lo más profundo, pues, y la están efectivamente destruyendo. O sea, la ven como una amenaza, ¿no? Y estoy seguro que muchos han de pensar que este tipo de representaciones son un intento de algunos autores japoneses por agradar al público extranjero, ¿no? Porque el público extranjero es woke, sea que eso signifique, y entonces el público extranjero demanda que existan este tipo de personajes. Cuando pues no es así, ¿no? Cuando en realidad no se trata de eso, ¿no? Sino que pues esto, ¿no? Simplemente se está representando a una forma de individuo que existe en la realidad y que puede tener un montón de características. En este caso está representado de una forma positiva, ¿no? Como un chico que, si bien forma parte de una pandilla, forma parte de esta pandilla inverosímil, eso sí hay que decirlo, que esto es completamente inverosímil, que se ha convertido en una especie de equipo de autodefensa
en un barrio, en una región que por alguna razón parece ser objeto o estar en la mira de grupos violentos, delictivos, criminales, y que pues de no ser por estos muchachos, pues se vería subyugada básicamente por esta oscuridad, digamos, como de la sociedad. Obviemos el hecho de que pues esta pandilla tiene como base una escuela en la que evidentemente nadie estudia absolutamente nada, en la que no parece haber autoridades de ninguna índole. O sea, yo nunca he visto un maestro, nunca hemos visto directivos, no sabemos absolutamente nada de cómo funciona en ese nivel más entrecomillado realista de las cosas. En fin, esa es la parte que me parece más inverosímil de toda esta historia. Todo lo demás, pues creo que en términos generales, pues sí, representa distintos individuos, distintas posibilidades de individuos, que en un contexto en particular, como una pandilla que ya de por sí sale de la norma, de lo esperado y demás, pues se dedica a esto, ¿no? A tratar de hacer el bien, a tratar de defender a una pequeña comunidad y de integrar a esta comunidad a pesar de las diferencias, ¿no? Y pues bueno, entre los personajes que claramente rompen con estas diferencias, pues obviamente está Haruka, que es nuestro protagonista, y obviamente está Tsubaki, que están pues de alguna manera ahí dando pie y dando testimonio de que para integrar a una comunidad no necesariamente tenemos que ser homogéneos. Y bueno, pues esto fue todo por hoy. Gracias como siempre por acompañarnos en el Anime al Diván. Ya lo saben ustedes, este podcast se emite cada semana. En esta ocasión salimos un día después por cuestiones de logística personal, pero de todas maneras no dejamos de salir. No olviden que pues además en Tadaima tenemos más contenido para todos ustedes. Síganos en todas nuestras redes, Tadaima MX en Twitter y en TikTok, Tadaima.mx en Instagram, Retorno Anime en Facebook. Y pues, y así, si nos buscan en cualquier lado nos van a encontrar como Tadaima o Tadaima MX, porque pues tenemos como siempre más contenido para todos ustedes. Entre ello, pues obviamente tenemos el Tadaima Live que hacemos en punto de las 9 de la noche todos los jueves, hora de la Ciudad de México, a través de Twitch, a través de Facebook, a través de YouTube, desde luego, y a través de Twitter, donde también lo pueden ver si prefieren ustedes esa plataforma. Y bueno, yo me despido como siempre agradeciéndoles su preferencia, sus escuchas, sus likes, sus comentarios y todo lo que hacen para que este podcast llegue a más personas. Les agradezco siempre y que pasen muy buenas tardes, buenas noches o buenos días.